El libro El agua de Umeñada, patrimonio hidráulico romano en el contexto multicultural. Un libro coral que ha sido coordinado, editado por las personas que me acompañan en esta mesa: Natalia Sentieva, Elena Sánchez López, David Martín López, y que, hemos tenido también el privilegio, el honor de poderlo coeditar con la Fundación Agua Granada, y de hecho os agradezco enormemente el esfuerzo que ha hecho Juan Enrique Gómez, director de comunicación de la Fundación Agua Granada, de estar esta tarde aquí con nosotros para poner en circulación este libro, brindarlo a los lectores y a los ciudadanos de Granada. Y qué mejor que empezar a hablar del agua un día en el que el agua nos acompaña. No es lo que hubiéramos deseado, porque siempre, y más después de los días tan estupendos que hemos tenido de sol, y lógicamente lo que queremos es que la feria se repleta de gente y que se acerquen a esos libros que son este espacio de encuentro y tan capaces de hacer que la sociedad avance, que la sociedad prospere. Como decía, es un volumen colectivo, una mirada muy amplia sobre el agua como patrimonio cultural, histórico y simbólico del Mediterráneo, pero también especialmente en el mundo hispano-romano. Distintas disciplinas se dan la mano en este magnífico trabajo. Esa perspectiva transversal también nos permite comprender el papel que ha tenido el agua, no solo como recurso, sino también como memoria, como identidad y como cultura. Son mis compañeros de mesa los que nos van a ir desvelando algunas cuestiones, algunos ingredientes que acogen, que encierran pues las páginas de este importante volumen, de este gran volumen, que no sean demasiadas para que así la gente lo compre. Es importante también conocer y disfrutar con la lectura, y voy a ir pasando la palabra a mis acompañantes para que les vayan trasladando pues por qué tenemos que leer este libro y sumergirnos en sus páginas. En primer lugar, le voy a ceder la palabra a Juan Enrique Gómez. Cuando quieras. Bueno, el hecho de que llueva siempre está al lado de un día lluvioso, o casi siempre. Bueno, hemos tenido ejemplos los últimos meses atrás, que no era precisamente lo más indicado. Yo quería comentarles que cuando, muy poco después de casi terminada la pandemia, entré a formar parte de la Fundación Agua Granada. Allí todo el mundo hablaba del libro. Yo creo que todo el mundo esperaba que saliera lo antes posible porque había sido paralizado por culpa de la pandemia. Y me hablaban del agua de Umeñada. A mí me cogí un poco decorado, que venía del periódico Ideal, de estos temas los había demasiado, pero Esteban me había hablado. Esteban de la Sena, que ha sido mi subdirector, jefe, en la redacción durante aproximadamente 3 décadas. Bueno, había sido el impulsor de este libro. Al final ha pasado un tiempo, pero este libro se ha hecho realidad y realmente es un volumen. A mí cuando me enviaron por primera vez el PDF ya me parece impresionante, pero al verlo en papel me parece una verdadera joya que merece la pena estar en cualquier biblioteca. Luego va a estar en la Biblioteca del Agua que tenemos en el Carmen de la Ortiga del Rey, en una sede de la Fundación. En realidad, quien debería estar representado sería Esteban. No puede ser, puesto que falleció el día 27 de enero de este año. Por mi parte, me gustaría que esto fuera un recuerdo de un homenaje a uno de los grandes periodistas que ha dado esta ciudad. Aunque fuese, ¿verdad? Se había hecho realmente granadino de curación. Pero bueno, como él no está aquí, yo quería completar que la Fundación Agua Granada es una de las pocas instituciones privadas
que aún se dedican a publicar libros de vez en cuando, o a ayudar a la publicación de esos libros. En la Fundación tenemos libros muy interesantes publicados a lo largo de estos años, como por ejemplo Los senderos del agua, aceite y nada más, ese espacio comunitario y que hizo que Granada tuviera el agua que le permitió progresar a lo largo de la historia. Es de la familia Nueva. Por la voz del agua por Granada, poemas de Manuel Pérez Carrasco. También hay libros de Andrés Molinari sobre los fuentes de Carlos Pinto y la de los Gigantones de Granada. Y uno de los estudios más exhaustivos sobre el agua, extracción histórica de Granada, son 3 grandes tomos que se titulan 1000 años del agua en Granada. Es obra de Cesario Jiménez. Y publicaciones tan significativas como el libro de Manuel Citos, por ejemplo, Sierra Nevada, Testimonio de un Milenio, y otros libros sobre este patrimonio, como El Aljibe del Rey, El Camino del Carmen, Flora de los Carmen de Granada, y Aljibes y Pilares y Patio, pero sí, estos 3 libros me precio de ser corto junto a la bióloga Michelle que estoy sentada. Y en esta línea se marca el libro de El agua de Doñana. Este libro pone muy alto el listón de la calidad de las publicaciones que se hacen en esta ciudad. Y este libro es el resultado de una apuesta de Esteban de la Sagrada que la contuvo de una manera muy firme. La apuesta comenzó apoyando desde la Fundación la celebración de un seminario especializado, que para mucha gente podría suponer algo demasiado erudito, pero en realidad llegaba a hablar de magia, hablaba de ritos, hablaba de cosas que podrían ser incluso históricas y muy interesantes para mucha gente, además de para el activista. Esteban explicaba en su prólogo, creo que la mejor manera de exponer el trabajo que hizo Esteban es leyéndolos en un pequeño párrafo del prólogo que se ha convertido en un prólogo póstumo, desconocido hasta el momento. Esteban explica en su prólogo que la implicación de la Fundación en la celebración de aquel seminario estaba plenamente de acuerdo con los objetivos de la Fundación. Decía que es nuestra labor de fomentar el conocimiento de lo que fue, ha sido y es de algo como fuente de vida. De aquel seminario, decía Esteban, se habló de muchos conceptos conocidos, pero hay una intención especialmente lo que denomina en su prólogo ese otro recorrido interior que discurre por las venas invisibles de los espíritus, fomentando el bienestar en Santiago de Olvido, al tiempo que va formando un variopinto legado cultural, tejido con las semejanzas, tradiciones y la historia. En definitiva, con todo lo que dio sentido a Europa y el mundo mediterráneo, tal como le conocemos. Esteban de las Heras expresó que el conocimiento que se recoge en este libro tuvo un espacio perfecto para transmitirse y debatirse, el lugar mejor que el Camino del Aljibe del Rey, donde se encuentra el más antiguo de los depósitos de agua minerales, no solo de Granada, sino también de toda Andalucía, el Aljibe del Sultán, el Aljibe del Rey, París. Al Carmen le denominan, como se conoce en el Albaicín, la Casa del Agua, que además está situada en la zona donde se encontraba el foro romano de Villa Florentia, que fue la precursora de la Granada. Pero eso va más. Y decía, en esa línea de designar como Casa del Agua el Carmen de la Fundación no fue ajeno el vínculo que este espacio guarda en las villas romanas, de las que mantiene algunos segmentos similares, y que para la poesía y para el goce del espíritu se transmite en el locus amoenus, que podríamos definir como vergel encantado. Lo que sí, la frase que se ha dicho en numerosas ocasiones, el paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, que en 1612 se creó Pedro Soto de Rojo, y que define un poco la esencia y la filosofía de los Carmen. Hablamos de ese paraje hermoso, placentero, que es insubstancial, con la composición poética del tema pastoril, que Teócrito, Gracio y Virgilio, y que persistieron en Gonzalo del Ceo, Gil Vicente y Ferro y Sedeo, como lo recordó en la intervención que el profesor Manuel Delgado de la Bucknell University de Pensilvania realizó en aquel seminario. Quiero hacer mías, y de todos los que trabajamos en la Fundación Agua Granada, dos palabras con las que Esteban cerraba su nombre. Al patrocinar la publicación de este libro, la Fundación Agua Granada quiere contribuir a un mayor conocimiento del legado de Roma en esta ciudad y provincia. Una herencia que ha de darnos todavía muchas sorpresas, como lo han sido la Villa de los Vergeles, las termas de la Casa de Tinta de Albaicín, el complejo de los Mondragones, el Teatro Romano de París, la Villa de Salar, por citar solo algunos de los más ancianos. Por último, queremos manifestar que esta fundación contribuirá a la vida de sus posibilidades
a difundir el conocimiento del pasado romano en Granada y la confianza de que desde los ámbitos universitarios e institucionales se facilitarán los medios para que la sociedad actual desarrolle una mayor cercanía afectiva hacia las civilizaciones que dieron origen a esta ciudad más que milenaria. Y así está, queridos. Muchas gracias, Juan Enrique. Y sí, efectivamente, dedicamos también la presentación como homenaje a Esteban de las Heras, que no ha podido acompañarnos finalmente y ver el libro editado. Y efectivamente les invito a leer esta presentación que hace del libro. Bueno, vamos a seguir hojeando el libro, desvelando su contenido, recorriendo estas páginas a través de lo que sus coordinadores, sus editores nos van a ir diciendo sobre él. Pasamos la palabra a Natalia Extendieva, que además tiene un capítulo muy bonito sobre mitología. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría sumarme, aunque sea brevemente, a recuerdos de Esteban de las Heras. Para muchos de nosotros fue no solo el impulsor de este proyecto, sino una presencia generosa, lúcida y profundamente comprometido con la cultura del agua y con la ciudad de Granada. Lo conocí hace tiempo en debates literarias de las tertulias borgianas de Francisco Vaquero Sánchez, un país que está en esta sala, en Madrid, donde hablé de nuestro grupo de investigación sobre el legado clásico y su importancia, la transmisión del legado clásico, la magia de los elementos naturales y el significado espiritual del árbol en el mundo greco-romano. A partir de ahí surgió la idea de un seminario científico que Esteban apoyó con mucho entusiasmo y que se quiso situar en el Museo del Agua, incorporando además un tema que cada vez le preocupaba muy especialmente: el destino del patrimonio hidráulico romano, los monumentos hidráulicos romanos, a menudo olvidados, pero fundamentales para el patrimonio cultural de Granada y Andalucía. Junto con el grupo de investigación de Elena Sánchez Torres, el grupo de investigación sobre la arqueología de la antigüedad clásica, de la antigüedad tardía, la conocida gracias al arqueólogo también de Martínez, organizamos este seminario que el fundador del grupo de investigación, catedrático de griego José Luis Calvo Martínez, bautizó con el nombre de Natura Dominiana. Este seminario tenía dos objetivos: para construir el concepto del agua en el mundo antiguo por un lado y poner en valor la ingeniería hidráulica que está en torno de la provincia. Recuerdo el inicio de este evento, era finales de primavera, casi de verano, el patio del Mosteiro de Flor, los pájaros cantando, nos sentimos casi en familia, gracias a la cariñosa acogida del equipo de la fundación. En ese rincón casi paradisíaco y directo a la honor de las fuentes, tras el show de apertura de Esteban, comenzaron las primeras comunidades. El agua es uno de los símbolos más antiguos de la vida. Fluye, se escapa, se transforma. Pero ¿qué ocurre cuando el ser humano intenta retenerlo, encauzarlo, dominarlo?
Así de simple y comprendible, pero también un recurso incierto, que obligó comprenderla y gestionarla. Así nacieron las primeras formas de conocimiento sobre el agua y con ellas las ingenierías hidráulicas. En el mundo romano, esta inteligencia técnica alcanzó una de sus máximas expresiones: acueductos, puentes, baños y sistemas de edificación que transformaban el territorio y la vida cotidiana. Pero junto a ese dominio técnico existió otra forma de dominar el agua, la magia. Para los antiguos, el agua no era solo materia, sino una presencia viva. Ríos, fuentes y mares tenían fuerza memoria y voluntad, y de ellos dependían, lo que no alcanzaban ni ciencia ni la técnica, la salud, el destino o la esperanza de la muerte. Por eso, junto a las grandes obras hidráulicas se levantaron santuarios, nimfeos y templos dedicados a las divinidades acuáticas. ¿Para qué? Para conjurar el agua, dominarla a través del río y la palabra. Y cuando estos cultos se desvanecieron, su poder no desapareció, se transformó y pervivió en la cultura, en la belleza, en el arte y en la literatura. Esa triple dimensión, material, espiritual y estética, recorre este pueblo. Pueblo multidisciplinar, nacido de las jornadas en el Chile del Rey, impulsado por usted. Este libro, editado con mucho cariño, está a la altura de su biblioteca. Quiero agradecer a todos los autores, los que están aquí presentes y los que nos acompañan desde fuera, así como a mis queridos coeditores, David Martín López, que ha colaborado y aprecio muchísimo su colaboración en el apartado dedicado a la historia del agua y la literatura. Al equipo editorial Maribel, pues por hacer posible este proyecto que gloriosamente patrocinado por la publicación de la Fundación Agua Blanca. Gracias por dirigir. Bueno, un poco sobre el libro, su estructura. El libro Agua Dominada es una introducción de la mitología acuática a su patrimonio hidráulico romano, a su estado y a su representación en la arquitectura, la pintura y la literatura. Muy brevemente presento dos bloques de contenidos. Hablando de la cultura espiritual precolombina. En el mundo antiguo, el agua se revela como agente de corazón. En las prácticas mágicas del antiguo romántico, según José Luis Martínez, el agua actúa como un medio de comunicación con lo divino, entre lo humano y lo divino. Esta dimensión se proyecta también en el orden cósmico. Como señalaba Aurelio Pérez Jiménez, el agua forma parte de una estructura astral que organiza la vida humana y condiciona tanto también las actividades como los destinos. En el ámbito órfico, esta religión histérica del mundo helenístico, analizado por Marcello Tozza, el agua define el tránsito del alma entre el olvido y la memoria. Mientras que en los espacios estudiados por Flor Montes, presentes en esta sala, mentores y malditos configuran escenarios propicios para la experiencia de lo sublime y del éxtasis. En la cultura mediterránea antigua, los griegos, hijos de Océano, eran concebidos como seres vivos, dotados de poder y capacidad de mediación. Una evolución de estas concepciones que abordo en mi propio trabajo sobre la iconografía de la antigua Juliana. Al mismo tiempo, en el libro Monstrum, analizado por el investigador Álvaro Ibáñez Chacón, el agua se configura como un espacio liminal, oscuro, alejado de la civilización, donde habitan lo monstruoso y lo humano.
Finalmente, el árbol se convierte en símbolo. En el mito de Narciso, Leonor Pérez muestra cómo se transforma en superficie del tejo donde se construye la identidad. Y Ovidio la convierte en metáfora de la escritura. En metáfora de la escritura. El mito de Narciso se asimila con hacer recordar que desde muchos libros aparece la intertextualidad. Es decir, el autor refleja otros textos anteriores al texto que están como dentro de, digamos, y esto nos ayude al mito de Narciso. Finalmente, este estudio pertenece a Leonor Pérez. Es enorme la amplitud de la creación de la escritura y del habla romana, que se funde con las creencias vernáculas de los pueblos eslavos y del origen celta. En el bloque cuarto, la obra histórica romana en el ámbito intercultural, Diana Ivanova, China, investigadora búlgara, estudia los temas romanos de Bulgaria. Y del mismo modo, en las antiguas culturas del Oriente, el agua sigue siendo un bien sagrado, vinculado a la idea del doble mundo, como muestran los templos budistas de Japón, y su inmersión adquiere un carácter ritual, tal como analizan este tema Catalina Chilerín, de que hablamos. Y ahora, me gustaría dar paso a mi colega Vincenti, que profundizará en la arqueología del agua y nos aplicará a su dimensión más completa en el mundo del fauna. Muchas gracias. Quieras, como especialista también, la autora, tengo la satisfacción de decir que todos mis queridos acompañantes y editores del libro, además de amigos, son autores de la editorial. Y bueno, Elena tiene pues, una importante trayectoria ya dentro de esta arqueología romana en sus talleres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo quería, antes de empezar a explicar un poco algunos de los bloques del libro, quería extenderme también en los agradecimientos a la Fundación por acogernos en esa invento de seminario y aceptar nuestras ideas, pero no solo esa vez, sino todas las que han venido después, porque tengo que agradecer a la Fundación que cada vez que se me ocurre una idea y un seminario o una exposición o una jornada, están ahí para acogerme y para acoger a todas las personas que me siguen en esa locura. Así que muchísimas gracias, como siempre. Quiero agradecer a Maribela y la editorial por estar siempre dispuestos a materializar el papel, esa locura. Y muchas gracias a mis colegas de edición y a todos los que han participado y han escrito y han tenido paciencia con nosotros para un resultado que creo que merece mucho. Así que muchísimas gracias. Y ahora paso a presentarles dos de los bloques, los que más se vinculan a mi propia disciplina, que es la arqueología. El bloque número 2, la gestión del agua en España romana, busca aterrizar un poco sobre los restos y sobre evidencias materiales que tenemos de esa gestión del agua en época romana. Son 5 trabajos que abordan la gestión del agua en época antigua desde perspectivas diferentes. Tenemos a Francisco Antonio Navarro Valverde, que es geógrafo de la geografía, analiza el espacio físico en el que se asentaron los romanos y de la península ibérica. Y lo hace a partir del estudio de las fuentes antiguas y eso lo utiliza como marco para después presentar cómo se gestionó ese agua, cómo los romanos condujeron el agua hasta las ciudades utilizando acueductos y cómo en esas ciudades utilizaron ese agua a través de termas o balnearios.
Desde la perspectiva del derecho, tenemos al profesor Javier Pérez Tamer, de la Universidad de San Pablo CEU, que nos presenta la más antigua ley conocida para la península ibérica, la Lex Ursonensis, que era la norma que en el 44 a.C. se dieron los habitantes de la colonia primitiva Julia, actual Osuna, y en esa ley tenían varios capítulos dedicados específicamente a gestionar los recursos hidráulicos, los recursos hídricos de la ciudad. Y entonces nos presenta esa normativa y en ella al lector podrá sorprender encontrar algunas estrategias que son muy reconocibles en nuestra normativa, en nuestra legislación actual, como por ejemplo la posibilidad de expropiar terrenos para la construcción de una infraestructura hidráulica. Después tenemos varios trabajos que se centran en la gestión del agua desde una perspectiva más histórico-arqueológica. Mi propio texto, que busca analizar el uso del agua como un elemento ornamental en las viviendas de las élites romanas, como la utilización, la presencia de fuentes y estanques en determinadas instancias de las casas, era utilizado para mostrar el poder económico y social de esas familias propietarias de las viviendas. Un trabajo firmado oralmente por Ángel Rodríguez Aguilera, Julia Rodríguez Aguilera y Carmen Jodas, que son arqueólogos de la empresa Adalándolo, y una compañera muy querida, compañera mía de departamento, que es Magdalena Bustamante Álvarez, que nos presentan un yacimiento que se ha convertido en emblemático de Granada, que es los Mondragones. Yacimiento que empezó a excavarse en 2014, que ha tenido diferentes campañas de excavación, donde se han excavado más de 12.000 metros cuadrados de parcela, un tamaño, una superficie muy considerable para ser un yacimiento dentro de lo que hoy en día es el casco urbano de Granada, donde se han excavado multitud de espacios, algunos de ellos muy directamente vinculados al agua. Por ejemplo, una vivienda estructurada en torno a un patio que tiene como elemento central un gran estancia, o un complejo termal, que es el que tienen en esta imagen, donde el agua fue fundamental en piscinas, en las bañeras, y después también nos relatan, nos explican numerosas canalizaciones, tuberías que sirvieron para conducir el agua a los espacios, gestionar su uso en los espacios y evacuarla una vez utilizada. Es un capítulo, un texto esencial para comprender todos estos últimos años de investigaciones en este tema. O el último trabajo de este bloque que firma Mauricio Pastor, historiador, catedrático de Historia Antigua, que se centra precisamente, y habíamos terminado con las termas de los Mondragones, con la costumbre del baño en época romana. Nos presenta la importancia del baño para la sociedad romana, los rituales que acompañaban el baño, y lo hace tanto a partir de textos antiguos como de evidencias de inscripciones o yacimientos arqueológicos. Nos explica la estructura de esos baños, nos explica actividades que se realizaban en los baños, por ejemplo, deportes que se llevan a cabo en las palestras, y después presentar algunos yacimientos emblemáticos bien conservados de termas en la península. Eso con respecto al segundo bloque. El tercero, que hemos titulado El rescate de las antigüedades romanas, lo que presentan son varios trabajos que analizan ese patrimonio hidráulico romano y cómo ha percibido a lo largo de los siglos y cómo se ha transmitido en la actualidad. Son 4 trabajos, de nuevo desde perspectivas muy diversas. El primero, el de Gonzalo Matilla Seque, lo que nos presenta es un fenómeno muy característico de la época romana, que es el aprovechamiento de las aguas mineromedicinales. No es que los romanos fuesen los primeros en darse cuenta de la importancia de estas aguas, pero sí que fueron los primeros en sistematizar su uso para la sanación, que asociaban a la presencia de divinidades curativas en esos momentos. Y es una tradición que se estableció definitivamente en el mundo romano y que ha perdurado hace muchos días. Y de hecho,
Gonzalo presenta un caso muy concreto que es el balneario de Fortuna, en Murcia. Un balneario donde se han documentado estructuras del siglo I desde Cristo, con reformas en el balneario en época antigua hasta el siglo IV, con estructuras de época medieval, con reconstrucciones en época moderna, con una nueva hospedería, o con un nuevo balneario construido de cero en el mismo lugar en 1846. Casi 2 milenios de aprovechamiento continuado de las aguas minero-medicinales del balneario. De una perspectiva totalmente diferente, Antonio Castillo Martín, que es un investigador del CSIC, nos reflexiona sobre la existencia de fuentes y estructuras hidráulicas que ya eran utilizadas por los romanos y que han seguido utilizando a lo largo de los siglos. Y lo hace a partir de una herramienta muy útil, que es un catálogo disponible en Internet, que ese catálogo conoce tus fuentes. Uno de los ejercicios que nos propone Antonio en su capítulo es sobreponer dos imágenes, dos mapas, uno de los manantiales que se conocen en Andalucía y otro de las ciudades romanas del sur de Andalucía. Y ver cómo ambos se solapan y cómo eso nos hace reflexionar sobre que muy posiblemente esas fuentes que hoy en día conocemos, por cercanía a esos espacios ya habitados en época romana, por los romanos debían conocer y debían. María Vicenta Barbosa, que es miembro del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la Universidad de Andalucía, una institución creada en 1986, lo que nos presenta es la actividad de este gabinete para la difusión del patrimonio cultural y el patrimonio histórico andaluz. Y lo hace presentando diferentes actividades que desde ese gabinete de Bellas Artes de la Junta de Andalucía aquí en Granada se hicieron en relación con el patrimonio hidráulico romano de la provincia. Visitas, materiales, cursos, materiales didácticos sobre elementos que hoy en día siguen siendo tan importantes como las termas de Lerín o el acueducto romano de Almuñécar, que ya desde el gabinete de los años 80 tomaron la iniciativa de divulgar entre la población. Y por último, el trabajo de Francisco Vaquero, aquí presente, cuya familia ha estado siempre vinculada a los años de Sierra de Vida, un elemento esencial para la Vega de Granada, que cualquier persona que haya disfrutado y recorrido la Vega tiene como elemento icónico en el paisaje. Unos baños que, por los materiales que los propios dueños han ido recogiendo en la parcela, sabemos que tienen siglos de historia, y resulta muy sugerente imaginar a los habitantes de las ciudades de La Vega, en época romana, de Torres de Bretaña o de Iruco, disfrutando de baños también en esa surgencia, que si seguimos la propuesta de Antonio Castillo sobre esa superposición de poblamiento antiguo y fuentes conocidas, los romanos debieron conocer, y si seguimos los comentarios de Gonzalo Matilla sobre la continuidad de las aguas medicinales, es muy probable que esas aguas ya no fuesen conocidas y utilizadas. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo toco el turno a David Martín López, que es un compañero del departamento, amigo y un enamorado de las miradas interdisciplinares. Creo que también, bueno, pues tenemos unos capítulos muy atractivos en la última parte del libro. Muchísimas gracias, Valeria Torrera, director de la Colección de la Fundación Agua de Granada. En este libro que perfectamente ha podido nuestra querida editorial universitaria dominar en el buen sentido de la palabra, porque someter a concretizar algo tan complejo y la margen que siempre hace Natalia, de donde pueden parecer elementos inconexos, como este bloque 9, o sea, bloque quinto con 9 capítulos, podría parecer inconexos, todas tienen algo en común y el trasfondo siempre de la cultura recogida. Me toca a mí justamente hablar de este bloque, el agua y el patrimonio hidráulico romano, las artes, la literatura y el cine. Y fíjense que empezamos
en Roma, con Roma es agua de la Piazza Navona, confluencia de paisajes líquidos de Francisco Corral y Carmen Barros, pero vamos a acabar en manga y en cine japonés, de la mano de Ignacio López Saro, que a priori podría parecer que no tiene que ver con esta cultura greco-latina, pero la magia que siempre se crea en estos compras en Natalia, que nos sumamos y yo, por justamente ser originados, podemos ver que todo tiene un porqué y un sentido. En ese aspecto, el primer capítulo de Francisco del Corral y de Carmen Barros, arquitectos vinculados a la Universidad de Granada, empiezan a hablar del patrimonio hidráulico a través de dibujos del propio Francisco Corral, pero de una perspectiva interesante, y es analizar el sentido y la importancia que tiene el agua en la actualidad, incluso en la ciudad eterna, en Roma, no solo en Piazza Navona, sino en otras grandes manifestaciones del pasado barroco, pero también renacentista, el urbanismo, la Roma papal, y entendiendo que el agua también genera paisajes sonoros. Como ellos hablan, una escenografía líquida. En realidad, no se puede entender esta ley sin agua, ni la urbe sin agua. Para habitar es necesario esa agua, y justamente son los romanos los que generan todo un patrimonio hidráulico importante, y Francisco del Corral y Carmen Barros lo hablan perfectamente en este capítulo. Siguiendo por orden, es justamente el capítulo dedicado a las ninfas y a los mitos de las ninfas que surgen en esa cultura hermética de la tradición grecolatina. No olvidemos que las ninfas son semidiosas, y las ninfas son semidiosas de agua salada, agua dulce, pero también de montañas, de árboles como la que tienen aquí, una obra francesa de Lille, muy interesante, porque es la ninfa específica de los chocos, con lo cual esos seres que habitan en el paisaje cultural europeo a través de la mitología están representados a lo largo de siglos en la historia de la ninfa. Ninfas que a veces incluso son subversivas, como en algunas ocasiones pueden pasar por la propia mitología, incluso tener un discurso identitario y de alteridad. Incluso podemos decir un discurso proto-queer a lo largo del barroco, con algunas representaciones que intento abordar en ese capítulo. Le siguen otras aproximaciones a toda la cuestión literaria vinculada al patrimonio del agua a través del catedrático de la Wagner University, Manuel Delgado Morales, que se centra en el locus amoeum de autores como Perseo Gil Vicente, Fray Luis de León, entendiendo esa idea del paraíso perdido, del lugar placentero, que representa siempre la idea del jardín, como refugio espiritual y con un discurso también un marcado componente neoplatónico. El profesor de la Universidad de Granada, Francisco Linares, sigue en el siguiente capítulo con un interesante contraste entre dos autores muchas veces olvidados, como es Miguel de Luna y Vicente Espinel, importantísimos para entender la defensa, en el caso de Miguel de Luna, de los baños públicos por razones médicas y sociales, para preservar una identidad también morista, y Vicente Espinel, tal vez más cortado, si lo de ellos, que mantiene un cierto silencio significativo de los baños, aunque, como la doctora apunta, se ve como una tradición filomorista importantísima que no quiero desvelarme, es interesante capítulo. Sigue Alicia Puig de la Wagner University, trabajando a la escritora granadina Julia Olivares, con El baño de la ninfa, una obra interesante donde se presenta el agua de manera dual, como un espejo del autoconocimiento, también como ese líquido primordial y alquímico, para continuar con el poeta Francisco Vaquero Sánchez, donde en la mitopoética de Federico García Lorca analiza cómo el agua, Venezuela, es fundamental, no solo por el sentido simbólico de su ciclo de la vida, el amor y la muerte. Y aquí quería traer una fotografía recientemente puesta en boga, donde está justamente
En la otra fuerte hermana de Madrid, nosotros hemos puesto en el turno, está la Siberia, justamente, Lorca, al lado de ella. El historiador José Luis Delgado López vincula en su capítulo sobre Ángel Aníbal el paisaje de los molinos de agua, ya sea en su propio lugar natal y su contexto cultural, desde su infancia en el molino de la Estrella Gorda hasta el trágico final de las aguas del río Urbina en Letonia, ese sentido que el agua va a tener en todo su ciclo vital. Yulia Kubarskaya, de la Universidad de Granada, también estudia la énfasis hidráulica en sonetos de poetas rusos como Ivanov, con ese sentido simbolista donde se representan las fuentes monumentales de esa Roma eterna. Por lo tanto, estamos viendo cómo los últimos capítulos vuelven a Roma, y es justamente el último capítulo, el de Ignacio López Sacco, con Terme Román, una obra de Marius, una cineasta interesantísima, donde se ve ese fascinante diálogo de la terma japonesa, 111, hablando del culto de las bondades y del uso universal que se extiende por el tiempo y el espacio. Como ven, el agua fluye a borbotones en esta obra que intenta dominar mediante el lenguaje escrito, una obra que tenemos la suerte de haber contado con el patrocinio de la Fundación Agua Granada y la Editorial Universitaria. Muchas gracias, David. Desde luego, todas las intervenciones muestran la riqueza que este libro, entre los diferentes trabajos que Acoque desvela, y cómo, bueno, pues el agua tiene esa fuerza tanto espiritual como cotidiana, y se nos presenta a lo largo de todo el texto pues muchas maneras diferentes, como agente de salud, en la medicina como alimento astral, como estaba Natalia, en esos aspectos arqueológicos, como motor de la ingeniería hidráulica y arquitectura termal, como bien conocen los expertos en arqueología romana, como Elena, como fundamento también de itinerarios del bienestar, fines, ritos, tradiciones, y enriquece sensibilidades también de los creadores contemporáneos, también ha desvelado David en todos esos capítulos dedicados a las diferentes artes, la literatura, que pues la ha comentado, las artes plásticas, con esa belleza de las obras que David ha incluido en su trabajo, esas miradas también a geografías muy distantes en el espacio y en el tiempo, también el trabajo de Ignacio sobre Japón, ¿no? Desde luego es un libro que nos ayuda o nos invita a mirar el agua como un hilo conductor entre civilizaciones y a lo largo del tiempo, también entre paisajes, formas de vida, a lo largo de tantos miles de años. Es una obra que también han querido aquí manifestar, a la que puede acercarse un espectro muy amplio de lectores, porque aunque tiene un exigente rigor científico y está hecha por especialistas, es una obra de transferencia científica, también está pensada con vocación divulgadora, porque esa es nuestra misión. La universidad tiene que ser una universidad ciudadana, tiene un compromiso social muy importante que se manifiesta más que nunca en estos días, donde los virus salen a la calle, invaden las calles de Granada, en eso están, en este escenario tan maravilloso, donde los lectores dialogan con los autores y se sumergen a través de las páginas en mundos diferentes, en escenarios apasionantes. Y yo les invito a acercarse al libro. Agradezco enormemente, en primer lugar, pues a la Fundación Agua Granada su apoyo desde el comienzo a una iniciativa como la que aquí, bueno, pues impulsaron los
editores del libro, sé de la pasión también y del tesón y el trabajo que pone Natalia Arsenpieva todos sus proyectos, también autora de Nuestra Casa, y esa mirada tan especial, ¿no? Tan transversal, tan rica, tan, realmente sugerente. Desde el primer momento lo supieron ver y lógicamente pues, también Esteban de las Heras, que fue el primer de este gran proyecto, que finalmente se ha materializado en muchas páginas. El libro también va a estar en formato electrónico. Y agradezco también muchísimo a los editores, a los coordinadores de ese trabajo, pues que pensaran en la editorial Universidad de Granada para editarlo. No es un trabajo nada fácil, ha llevado tiempo. El libro ha llegado hace 4 días realmente, ya físicamente a la editorial. Un poco también, bueno, siempre estamos al borde del infarto, ¿no? Para que el libro llegara y lo tuvieran en sus manos también ellos mismos antes de venir a esta presentación. Pudiéramos invitar a toda Granada a leerlo. Y además supone un enorme trabajo, ¿no? Coordinar a tantos autores que lleguen a tiempo, que entreguen los trabajos en los formatos que se le piden, que los revisen. No es nada fácil el trabajo de editor. Entonces, también quiero agradecer ese trabajo que han llevado a cabo, por supuesto, a los autores, que, bueno, pues ayudan también a seguir ampliando pues, nuestro prestigioso catálogo de investigadores que forman parte ya de nuestra centenaria editorial. Y, por supuesto, también quiero agradecer especialmente el trabajo de las personas que están también detrás. Aparecen discretamente en un rincón de la primera página de créditos, pero sin la labor, la pulcritud y el rigor de las empresas que lo hacen posible, la imprenta comercial, Motril, la empresa Karma Estudio Gráfico, encargada del diseño, este magnífico diseño, porque además el sentido de ciencia del libro tiene que ser un objeto bello, un objeto que nos haga disfrutar en la lectura, y el libro lo tiene además enriquecido con esas imágenes que ellos han ido pues mostrando aquí, algunas de ellas, hay muchas más, y también por supuesto a Javier Pervilla, que se ha encargado